el examen de la cabeza tiene una importancia particular porque, como bien lo han estudiado, pues alberga estructuras de naturaleza, estructuras neurológicas, vasculares, sensoriales y una piel que tiene bastante complejidad por las características propias que tiene la cabeza, sobre todo la cara. Hay enfermedades que se manifiestan inicialmente por algunas alteraciones en la piel de la cara o en el cuero cabelludo, y otras que respetan la cabeza, que no la tocan todo el cuerpo, pero no alguna parte de la cabeza. Típico, por ejemplo, es la varicela. La varicela, por ejemplo, es una enfermedad cuyas lesiones, cuyas vesículas aparecen en todo el cuerpo, sin excepción, salvo una parte muy especial. Puede estar en la cabeza, en el cuero cabelludo, en la lengua, en el paladar blando, en la nariz, en las narinas. He visto hasta en el CAE, en el producto de tiro externo, es todo. Pero la única zona donde no sale es en la palma de manos y en la palma de pies. Son las únicas zonas que respetan. Una forma de evitarlos en la clínica. Entonces, si las estructuras que están en la cabeza representan estructuras fundamentales, pues las patologías están relacionadas con esas estructuras. Cuando tenemos alteraciones de cabeza o cuello, podemos decir que estamos frente a alteraciones neurológicas, vasculares, dérmicas, sistémicas, incluso hasta neoplasias. O inclusive enfermedades mentales, como la ansiedad, que puede provocar alopecia, un rasgado exagerado. En la cabeza comenzamos con la inflexión y vemos forma de la cabeza y tamaño. Vemos si tiene el tamaño ideal o si es una microcefalia o una microcefalia. Esto es importante en dos situaciones. Uno, en los recién nacidos. En los recién nacidos, identificar una macrocefalia es importante porque podría haber una estuvo el niño en un ambiente con mucho líquido amniótico, o el niño empezó a tener problemas de drenaje de su sistema, de su líquido cefalorraquídeo, y empezó a acumular y creció. Y como cuando recién nacen, pues no, sus huesos no están formando las suturas todavía, no se han unido, pueden seguir creciendo. Una hidrocefalia bastante marcada. Muchos niños tienen que utilizar una bombilla, se les conecta una bombilla en las cisternas, en los artículos, y mediante un aparatito que se pone sobre la piel hace que empiece a drenar y vaya a la circulación general, para poder mantenerlo con vida. No hay otra forma. Y la otra condición es trastorno de la hormona de crecimiento. Tenemos nosotros al acromegálico. El acromegálico es el único que le crecen los huesos después de la vida adulta, a nadie más. Pero no crecen en sentido longitudinal, sino en espesor, ¿no? Por la posición. Entonces tienen una cabeza un poco más grande, una cara más prominente, más notoria. Esto es importante en este tipo de situaciones. Y luego, a nivel facial, ver siempre la simetría. Nos permite descubrir parálisis faciales tenues. Justo hace una semana y media tuve una paciente de 41 años que vino porque no podía retener la comida en la boca, ¿no? O sea, ella comía y sentía que se le caía por aquí. Tomaba líquido y se le caía un poquito por aquí. Ese era el motivo de consulta, ¿no? No podía retener. La veías y no tenía ninguna otra alteración aparentemente. Hasta que
sufrió, y en la sonrisa se notó una simetría en la cara. Una zona cayó y otra se elevó, o mejor dicho, más se elevó y otra se quedó ahí. Ahí sospeché una parálisis, ¿no? Entonces, le hago algunas pruebas de gesticulación clínicas y había una disminución de la fuerza al momento de cerrar el ojo, el lado afectado. Y para confirmar le pregunté si había tenido algún signo de disgeusia, ¿no? Esta alteración en la sensación de sabor que precede a la parálisis. Esto es un dato importante. Y sí me dice ya, ¿no? Que días antes no le encontraba sabor a la comida, que ella le encanta el Coca-Cola, tomaba el Coca-Cola y no le encontraba sabor, también rara, pensó que había estado por la bamba, no le dio más importancia, ¿no? Entonces, miren cómo estas asimetrías te pueden sugerir una parálisis facial, en este caso era periférica, ¿no? Y también observamos la amplitud y los movimientos involuntarios, los tics. ¿Han notado que hay personas que están hablando y cierran los ojos con mucha frecuencia? Parpadean más de lo habitual, o pueden tener pequeñas contracciones, espasmos musculares en medio de la mejilla, que dan la imagen de que el paciente estaría como cliente del ojo, ¿no? Y las disinesias, movimientos repetitivos, involuntarios, a veces leves, a veces muy notorios. Esto se podría observar siempre en la inspección, o deberíamos observar siempre, ¿no? En la piel de la cara, palidez, cianosis, la retitudez, la ictericia. Recordar que en el caso de ictericia, por ejemplo, en la cara, para hablar de una ictericia verdadera, deben pigmentarse también las escleras, ¿no? Las escleras deben estar pigmentadas. Si usted ve una ictericia con una coloración amarillenta de la piel de la cara y las escleras están blancas, duden que sea una ictericia, ¿no? Y más bien podría ser una pseudoictericia, básicamente por el cúmulo de beta-carotenoides. La rubicundez podría estar relacionada con exposición al sol, con la ingesta alcohólica, con que ha estado durmiendo el paciente, ¿no? Si ustedes piensan eso, si ha estado bien en casa y ve si estaba haciendo su tarea o está durmiendo, vean los cachetes, ¿no? Si los cachetes están rojitos, ese está durmiendo. ¿Por qué? Porque durante el sueño tu frecuencia respiratoria cae, tus concentraciones de CO2 aumentan ligeramente y el CO2 es un vasodilatador. Entonces se nota más tu enrojecimiento de mejillas. También ver la humedad de la piel, si hay sudoración, si hay lo contrario, hay sequedad. Esto va en relación con los trastornos hormonales, ¿no? La temperatura de la piel, si está caliente, si está fría. Si encontramos una zona enrojecida en la cara y está caliente y la otra zona está a temperatura normal, ahí palpamos y sin dolor, lo más probable es que eso sea inflamatorio, ¿no? Y el gran riesgo en la cara pues, son las infecciones a nivel de la zona del triángulo, la zona piramidal de la nariz, que las infecciones en la zona pueden irse hacia la zona del cerebro y provocar una encefalitis. Otras lesiones en la cara son en los labios, en las comisuras, por la falta de algunas vitaminas como la B12 que provocan la famosa cheilitis alveolar, esas laceración en el ángulo de la boca que se ve como una platita blanquita, secar, dolorosa. También los problemas del herpes tipo 1, que popularmente se conoce como el beso de la araña, ¿no? La araña está besada o está mordida, ¿no? Lesiones alimentarias como máculas, pápulas, nódulos, vesículas, escamas, costras, cualquiera de ellas que podría ocurrir. Hay unas máculas hipocrómicas que se presentan en cara también y se acentúan más en el verano, ¿no? Están relacionadas con infecciones linfóticas. Alguno de ellos puede ser la piña versicolor, ¿no? Que en realidad no es que en el verano aumenten, sino que están presentes ahí todo el tiempo
pero en el verano nos exponemos más al sol. Entonces la piel sana tiende a oscurecerse como mecanismo de defensa y la piel enferma no. Entonces el contraste se hace más notorio. No porque se vuelva más blanquito, sino porque el resto de cosas más oscuro, ¿no? La pitiriasis alba es otra de ellas. Y también recuerden el vitíligo, ¿no? Las hipocromías o las acomías por vitíligo, que pueden darse en labios, en párpados. En cuanto a las anelas, recuerden ustedes el tema del cabello, la presencia de alopecia, de ser difusa o focal. Cuando es focal, una posibilidad más frecuente es una tiña, ¿no? La famosa tiña capitis, dada por el Pictiosporum ovale. Esto genera pequeñas zonas de inflamación donde el folículo pierde adherencia y cae, ¿no? Y se van formando esas zonas de alopecia. Y como son zonas dispersas, ¿no?, que cubren una gran área sin que se caiga todo, como huecos, toma el nombre de alopecia areata, por áreas, ¿no? El flujo telógeno, recuerdan que la formación del cabello tenía fases, ¿verdad? ¿No? La anágena, catágena y telógena, ¿no? La telógena es la última fase, ¿no? En donde el pelo se mantiene un buen tiempo y luego cae. Bien, esta fase puede ser alterada y reducirse y de esa manera el pelo cae más rápido de lo que debería caer, ¿no? Esto puede ser influenciado por varios factores, pero uno de los más comunes que van a ver ustedes es un tema hormonal. Es típico en las mujeres. No sé si ustedes han visto mujeres gestantes, ¿no?, que durante la gestación el pelo se les pone más bonito, más sedoso, más brilloso, más suave, pero luego del parto empieza a caer y piensan que se van a quedar calvos. Muchas mujeres vienen por eso, vamos a ver que un montón. Bueno, lo que pasa es que la progesterona del embarazo ha prolongado la fase telógena, es decir, ha mantenido más tiempo el cabello ahí, mientras que los otros han seguido creciendo. Por eso ese cabello se vuelve más frondoso, tiene más tiempo para sacarle el brillo. Pero cuando se deprime esta hormona, la progesterona, posparto, entonces esa fase telógena ya no se mantiene, ya no tiene el estímulo para mantenerse, entonces empieza a caer y cae más rápido. Digamos que lo que dejó de caer durante el embarazo empieza a caer posparto. En el balance no pierde más cabello de lo que habitualmente hubiera perdido, pero como todo se comprende en un pequeño espacio de tiempo, parecería, porque es una caída masiva, ¿no? Y ya está culpando al esposo. Entonces, cuando vemos alteraciones de las anelas en la cabeza, pensemos siempre en trastornos hormonales, también autoinmunes, ¿no? Pueden ocurrir, por ejemplo, en la esclerodermia, la sequedad de la cara, de la fase, es porque se va destruyendo también las glándulas sudoríparas en esa zona. O también déficits nutricionales. No es para nadie desconocido que un déficit de hierro puede provocar caída de cabello, como síntoma de esa anemia crónica que se produce, ¿no? En el cráneo palpamos, no recomendamos percutir, no sé, a menos que quieran descubrir un neumocráneo, por curiosidad científica, ¿no? Hay personas que invitan a percutir cráneo, ¿no? En la palpación buscamos dolor localizado, irregularidades óseas, tumoraciones, adenopatías, pueden haber alteraciones vasculares. En la misma palpación también vemos sensibilidad si hay alguna zona particular de dolor, o si es un dolor global de toda la cabeza, o las famosas neuralgias específicas, ¿no?, del trigémino, que son las más difíciles de manejar.
En el término inicialmente se puede confundir con migraña, pero como digo, es difícil de manejar. Los analgésicos que existen para eso los tradicionales no funcionan. Los neurolépticos, algunos anticonvulsivantes podrían funcionar, carbamazepina, decía percusión, no. Y en la cara, bueno, desde la inspección empezamos a ver la expresión facial, las fases características, ¿no? El edema facial, si hay un edema de origen renal, alérgico, inflamatorio, ya lo hemos conversado con las características de ellas, y el dolor facial. Quizás de estas, el riñón es el que produce un edema muy particular, que es el edema palpebral, típico del síndrome nefrítico. ¿Recuerdan? El síndrome nefrítico, edema palpebral, asociado con hipertensión, hematuria micromacroscópica, como síntomas típicos, ¿no? Vean ustedes estas fases típicas del hipotiroidismo, el Cushing, cuando hay presencia de alteración en el eje cortico adrenal, y la fase parkinsoniana, ¿no? La fase parkinsoniana, conocida como cara de jugador de póker, ¿no? Las emociones se transmiten en el rostro, ¿verdad? Las emociones se transmiten en el rostro, incluso en la pupila. Entonces, los que juegan póker ven siempre a su oponente para ver si tiene una buena mano o no, si muestra signos de alegría cuando ve sus cartas. Entonces, si tú no quieres que tu oponente sepa que tienes buena mano, tienes que controlar tus emociones para que tu rostro no traduzca. Entonces tienes un rostro totalmente apático, ¿no? Sin señales de alegría ni tristeza. Esa es la fase del parkinsoniano, ¿no? No expresa nada. No hay ninguna emoción detrás de él. Por más que le digan que sacaste la tinta, nada, ¿no? Mi mamá se murió, tampoco, no refleja emociones. En la fase kushinoide, miren ustedes esa fase más en luna llena, con el cuello más grueso, un poco rubicunda, mientras que en la fase hipotiroidea la característica son esos párpados más erematosos, más notorios, ¿no? Y una expresión de agotada, de cansada, apagada, ¿no? Esta fase sí se ve todavía. Y examinamos también en cara, la boca, los labios. Lesiones interesantes como la que vemos en la parte superior, un carcinoma, ¿no? Un carcinoma. Se nos podría pasar el diagnóstico. Podríamos decir que es una verruga, podríamos decir que es un nódulo infectado, cualquier cosa. Lo único que nos va a ayudar a orientar clínicamente es viendo pacientes, viendo imagen. No hay nada sudado, nada que nos pueda ayudar. Y abajo vemos algunas telangiectasias, ¿en dónde? En paladar duro, ¿no? Paladar duro, en lengua y en labios, ¿no? Que podría estar traduciendo alguna displasia sanguínea, una alteración de la coagulación. Igual en los labios, como decía, ¿no? La simetría, la comezura caída, la parálisis, alteraciones en la coloración de los labios pálidos, podrían traducir un cuadro anémico, las lesiones tumorales, las lesiones herpéticas, lo que mencionamos hace un momento, las diabetes tipo 1, ¿no? Que aparecen en los labios. Primero comienza con una pequeña molestia, una pequeña comezón, luego una pequeña vesícula, luego esta vesícula reviente, la postra. Durante la fase de vesícula que se contagia, ¿no? Ahí está el virus. Entonces, ven una vesícula en los labios calientes. Las encías y la mucosa, hay un signo interesante que es las manchas de Koplik en sarampión, que son unas manchitas que se presentan más o menos a la
abertura de la segunda molar superior, donde drena el conducto de abertura de la segunda molar. Hay un conducto que drena una glándula salival, la parótida. ¿El conducto cómo se llama? Esteno. Ahí están esas manchitas de copla, son típicas en el desarrollo. Los ribetes de pulmón saturnismo, que son a nivel de las encías unas manchitas azuladas, ¿no? Las máculas pigmentadas, la candidiasis oral es un trastorno también bastante frecuente en adultos mayores, sobre todo postrados, y la primera causa de inapetencia. A veces consultan, no comen, le ponemos la boca a la comida y queda vueltas y no la pasa. ¿Y para qué va la familia? Para que le demos algo para que tenga apetito, ¿no? Ustedes le abren la boca y encuentran placas candidiásicas, paladar duro, paladar blando, faringe, hasta abajo, ¿no? Obviamente en esas condiciones, pues, deglutir significa un trastorno, un dolor terrible. Y el paciente, como está postrado, no habla, no hace nada. Muchos pacientes postrados es por secuela de DSD, parálisis, no pueden hablar. Entonces siempre el paciente adulto mayor hay que hacer por él lo que él tendría que hacer por sí mismo. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con nosotros mismos? Nos cepillamos los dientes, nos movemos de un lado a otro cuando nos cansamos en una posición, caminamos, tomamos agua cuando tenemos sed, comemos cuando tenemos hambre. Bueno, los postrados no tienen esa facilidad. Ellos solamente comen cuando el cuidador le da comida, bebe agua cuando el cuidador le da agua, se hace la higiene cuando el cuidador le hace la higiene. Entonces, el cuidador es la persona clave en este tipo de pacientes, ¿no? La gingivitis con enrojecimiento de las encías con presencia de características inflamatorias, dolorosas, con el sudado. Esto sí es terrible para los pacientes, muy doloroso. La hipertrofia gingival, las encías se ponen mucho más gruesas, que invaden parte de la dentadura o protruyen hacia adelante. Era un signo muy frecuente en los pacientes con convulsiones, con epilepsia, que recibían fenitoína como tratamiento, un anticonvulsivante bien usado, sobre todo en niños. El problema es que, recuerden, fenitoína se escribe con F de feo, ¿no? La fenitoína te afea, te destruye los dientes, te provoca alteraciones en la piel, las encías te las hipertrofia, alteran mucho. Y estas gingivas hipertróficas son típicos en ellas, ¿no? Las lesiones o úlceras o aftas también son frecuentes, sobre todo en personas con mala higiene bucal, niños, adultos mayores. Son pequeñas placas, algunas veces ulcerativas, conocidas como enatemas a nivel de la mucosa oral, que genera dolor, malestar y un deseo de no comer en el paciente. Entonces, un adulto mayor, sobre todo postrado, que no coma, habla en el agua. Vean, examinen en la cavidad oral. Podemos encontrar esto, miren la lengua. Es una lengua hipertrofiada por la presencia de un arqueoma, con crecimiento de los vasos sanguíneos. La lengua saburral es esa lengua que cuando ustedes abren la lengua se ve una placa blanquecina, ¿no? Que se acumula. La saburra es un acúmulo de detritus que van quedándose en las papilas gustativas. Recuerden que el dorso de la lengua no es lisa, tiene papilas, tiene depresiones, y ahí se va quedando restos alimentarios. Por eso es que cepillarse los dientes incluye cepillarse la lengua también, ¿no? Lavarse la lengua para que no se junte esto. Cuando esto sucede, y además hay sequedad oral por el yobre, por ejemplo, no se secreta mucha saliva, las defensas orales disminuyen, y es una forma que aprovechan los honguitos, sobre todo la cándida, para infectar la lengua y hacen la candidiasis oral, también llamada moninio, ¿no? Vean esa lengua en la inferior de la derecha, como la placa blanquecina es mucho
más grande, ¿no? Eso ya es micosis. Y la lengua negra o vellosa es una lengua donde las papilas se han hipertrofiado, se han hecho mucho más grande y empieza allí a impregnarse algunas bacterias. También se relaciona con estados de deshidratación. La verdad no es muy frecuente ver ese tipo de lesiones. Yo creo que he visto una sola vez. No sé si el año pasado una niña, una señorita de 19 años, que vino con un estado de deshidratación bien marcado, ¿no? Diarrea profusa, intolerancia oral, náusea, vómito, y tenía con la lengua vellosa, ¿no? Así que tenganlo presente. Orejas. En orejas rescatemos una característica importante. Hay un signo llamado el signo de Frank. El signo de Frank. ¿Cómo es el signo de Frank? Bueno, imagínense a las mujeres que tienen su aretita. Imagínense que le arranchan el arete. ¿Cómo queda esa zona? Un surco, ¿no? Una solución de continuidad. Ese es el signo de Frank. Claro, sin que sea separado. Ahí tiene una línea ahí en el lóbulo de la oreja que se relaciona con enfermedades coronarias o con malformaciones anatóricas. La presencia de cianosis, el dolor y el enrojecimiento puede darnos una idea de que el cartílago de la oreja se puede haber inflamado o infectado, o sea, una condritis. Y siempre en el examen de cabeza para ver oído hay que utilizar un otoscopio para ver conducto auditivo externo y ver la columna timpánica. Recuerden, en el adulto, para colocar el otoscopio, levantar la oreja hacia arriba y hacia atrás. En el niño, levantar la oreja hacia arriba y hacia adelante. ¿Qué finalidad tiene esto? Ese ángulo que hay entre la parte ósea del conducto y la parte cartilaginosa se haga recto. El ángulo habitual entre la parte ósea y cartilaginosa es de 150 grados. Si yo coloco el otoscopio directamente, lo que voy a ver es la pared o ese codo en donde doble el conducto. Tengo que alinearlo, tengo que ponerlo así para verlo directamente. Y en el adulto es hacia arriba y hacia atrás. En el brazo del niño, hacia arriba y hacia atrás. Recuerden eso al momento de hacer práctica. Bueno, vamos a identificar ahí lesiones en el propio conducto auditivo externo, que sería una otitis externa, o alteraciones en la membrana timpánica. La membrana timpánica normal es brillosa, aclarada, blanquecina, sin halos alrededor, y es translúcida. Se puede ver la inserción del martillo y el centro de la membrana timpánica. Si la membrana es opaca, tiene un halo eritematoso alrededor y no se ve el martillo, esa membrana está inflamada. Y peor, si la membrana está bombada, es decir, tiene una convexidad hacia ustedes, lo más probable es que haya un bomba, ¿no? Una otitis que está generando secreción en el interior del conducto auditivo medio, o perdón, del oído medio, y empujando la membrana timpánica hacia afuera, ¿no? Protuyéndola. Lo más común es encontrar cerumen. El cerumen puede llegar a obstruir todo el conducto y hay que hacer lavado de oído para observar el tímpano. No hagan lavado por gusto, Muchos pacientes vienen porque escucharon que cuando no oía bien su vecino le hicieron el lavado de oído y ahora escucha mejor, y él no oye bien, también va a que le hagan lavado, ¿no? Ustedes hacen la otoscopía y el oído está limpio. No vayan a lavarle porque el paciente quiere heredar, no tiene una necesidad. O sea, común puede ser que sea una hipoacusia nerviosa, o sea, que hay un daño colectivo, o sea, una hipoacusia mecánica, una alteración en el oído medio, pero no sería por oído externo. Además, el TAE también suele ser una trampa para
a ciertas especies vivas. Ha habido momentos en donde he tenido que sacar garrapatas, cucarachitas, estas cositas que vuelan allí alrededor del foco. Ese fue mi primer caso del internado. No podía creer lo que estaba viendo yo. Entró, veía el otoscopio y se veía a este insecto así con sus alitas paraditas, ¿no? Y yo movía el otoscopio y este insecto aleteaba. Y la chica me retiraba y empezaba a gritar. Claro, el aleteo es como que gritaran sobre tu oreja, ¿no? Fuerte. La sacamos con chorros de agua y salió. Ahogada. Pero es increíble. También en fosa nasal, así como niñitos que vienen del colegio, las profesoras, porque jugando se metió plastilina a la nariz, ¿no? A ver, saquen plastilina de la nariz, es complicado. Hay que usar una ligra, no hay como. He sacado lentejitas del oído, que también se meten a los chiquitos, pero se meten. De por sí, hacer un lavado de oído a un niño es muy difícil. Muy difícil. Yo tengo un consultorio y a 2 cuadras está el centro de salud. Y del centro de salud vienen al consultorio para que le haga el lavado de oído con su hoja de referencia al oportunidad. ¿Por qué? Porque es algo que se puede hacer en la atención primaria. Lo pueden hacer, pero no quieren hacerlo porque es niño. Entonces, ¿qué hace el médico? Le hace su referencia al hospital para que el otorrino lo vea. Y con el cuento de que como es niño tiene que haber un otorrino pediátrico, lo deriva. Prolongan la solución del problema y hacen que el paciente se desanime, pudiéndolo hacer ahí, ¿no? Es algo sencillo, no nada complicado, y le solucionan el problema. El tímpano, cuando tiene una infección muy marcada, puede romperse, puede fisurarse, y a veces se rompe a propósito. Se hace una timpanotomía, cuando está tan abombado, está tan infectado que el oído medio provoca un dolor insoportable en el paciente, un dolor que no se con analgésicos. Entonces ahí el otorrino entra y perfora el tímpano y le pone un pequeño tubito. Ese tubito actúa como un drenaje. Toda la secreción empieza a salir, a limpiar, alivia significativamente el dolor del paciente y mejora su pronóstico, ¿no? Entonces, cuando ustedes examinen el tímpano y vean que ese tímpano está roto, tiene un agujerito, sospechen que ha tenido este procedimiento antes o ha tenido una otitis que ha supurado por sí sola y se ha curado. El problema de estos pacientes es que al tener el tímpano abierto, que no cierra, tienen un alto riesgo de infecciones de oído medio a repetición. Estos pacientes no pueden ir a la piscina, no pueden ir a la playa, fácilmente se les infecta. O si lo hacen, tendrían que ir por sus tapones de oído, bien asegurados, ¿no? Este es el signo de Frank o subcoronario. También cómo hace una condritis, cómo se pone rojo. Alguien ha jugado con su sobrinito verde. Miren, una otitis externa. Este es el conducto auditivo. Miren, enrojecido, inflamado. Entra el otoscopio y está generando molestias en el paciente, dolor. Y un signo importante en la otitis externa es presionar el trago. Este de aquí. Presionan ustedes perpendicular al conducto auditivo. Presionan y si desencadena dolor, lo más probable es que sea una otitis externa, ¿no? ¿Qué están haciendo al presionar? Están empujando el cartílago hacia la parte ósea, están replegando la conjuntiva, la piel acá adentro y la mucosa adentro, en el interno. Al replegarla genera dolor. Es un signo bastante clásico para descubrir una otitis externa. Así de sencillo.
y ya en la otoscopía se puede visualizar mejor dónde está la lesión. Muchas veces es una otitis causada por el uso de torunas de algodón, ¿no? De los hisopos. Hay hisopos de mala calidad donde estás metiendo, se mete el palito y el algodón se queda en el palito, ¿no? Y ahí te la cegas, ¿no? Y peor, lo más común que yo he visto es, hay gente que tiene la costumbre de agarrar su llavero y meterse la llave, ¿no? Ni siquiera usan torunas, meten la llave ahí, lo limpias y terminan la cegada, ¿no? Acá vemos un tímpano perforado, ¿no? Este es un tímpano perforado. Toda acá debería estar normal timpánica. Esto está normal y aquí está el agujero, ¿no? Se ha perdido la continuidad y la protección del tímpano en ese momento. Una membrana timpánica normal es como la que está al centro, ¿no? Vean ustedes cómo es transparente, ¿no? Es transparente. Deja ver la prominencia del platillo, no tiene ese halo rojizo que se podría ver en una, como acá, por ejemplo, el halo rojito, eritematoso, a nivel de la inserción del pánico, ¿no? Y se nota una tensión más o menos homogénea, ¿no? En la nariz vamos a inspeccionar la forma, la posición. Aquí hay un dato importante que hay que destacar, que es la perforación del tabique nasal, ¿no? Dependiendo de dónde estés trabajando, cuál es el pigmento, la zona que estés, puedes encontrar perforaciones de cocaína, por lesmaniasis en la selva o por histoplasmosis, enfermedades. En Lima hay un leprosorio, no sé si usted es parte de en el curso de medicina infecciosa o tropicales, se suele hacer una visita al leprosorio, ¿no? Son pacientes, es una comunidad de pacientes con lepra que viven ahí, esa es su zona de reclusión, ¿no? Y van a ver que ustedes los pacientes con todas las características de la lepra, con para que saques un piel y todo. Y cuando hacen la visita, ellos mismos se ofrecen a explicarles sus síntomas, cómo fue, qué padeció, y qué efectos secundarios. No sé si lo voy a buscar. Pero llega el momento de repente que es una forma interesante de ver cómo la niña se puede afectar. Además de que es una enfermedad líquida, ¿no? Y el otro detalle aquí es la realización del tabique nasal. ¿Cuántos tabiques nasales tenemos? ¿Cuántos tabiques nasales tenemos? ¿Cuántos tabiques hay? ¿6 tabiques nasales? Voy a aprovechar no te confundes con los cornetes. Los cornetes son 6, 3, ¿no? Pero el tabique, son los cornetes. el tabique en realidad es uno, pero tiene dos porciones. Una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción cartilaginosa, naturalmente, a partir del 5º año de vida, empieza a desviarse. Se va hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero su desviación es como una convexidad o una concavidad, como quieran llamarlo, hacia uno de los lados. Si ustedes se revisan, se tocan, van a notar que la primera porción, la porción móvil, es la porción cartilaginosa. Esa porción del tabique tiene un abombamiento o una desviación en alguno de los lados. En alguno de los lados. Esa desviación, eso es normal, eso es fisiológica, y a esa no nos referimos cuando hablamos de desviación del tabique. Hablamos de división del tabique cuando es la porción ósea la que se desvía. Eso se trae consecuencias más serias y podría, se evalúa con impresión y palpación. También hay que examinar en la cara la presencia del dolor y en este caso particular podemos hablar de la sinusitis, que tiene una característica particular, que suele doler cuando el líquido acumulado en los senos se desplaza, ¿no?
Entonces, el paciente tiene esta posición de dolor. Ustedes hacen que se incline ligeramente hacia adelante, el líquido se va a ir hacia adelante y se quema dolor. Lo otro es que al percutir también se quema. Entonces, podemos percutir los senos, los labios, tales, para buscar dolor. Esa es otra forma de quitar una sinusitis. Y bueno, en tercera clínica vamos a mostrar que el paciente tiene incesantemente hacia la zona retronasal. Por eso, Porque los productos marginales de esa zona. por eso, Siempre hay que palpar y percutir los senos paranasales. Aquí unas características de la cabeza, miren la rinofima, miren esa nariz como una coliflor, ¿no? Como una coliflor. Bien, el pólipo nasal, ¿qué es el pólipo nasal? ¿No? Rojo, edematoso, muy común en los pacientes con conducta alérgica. porque probablemente para el próximo año el cornete, la enfermedad cornete es crónica. El pólipo nasal es agudo. Entonces, preguntas al paciente. Normalmente usted tiene cierta dificultad para respirar, se te tapa la nariz, sí, casi no respira mucho por esto. acá tengo una Lo otro es la coloración. semiológica de El nariz. cornete inflamado o hipertrofiado presenta una mucosa pálida, un rosado pálido de densidad, mientras que el pólipo nasal es bien edematoso, rojo, inflamado, seco, recién formado. Y no hay antecedente previo de un cuadro alérgico. Vean este fenómeno que es rarísimo, la insuficiencia alar. Las alas de la nariz como no se dilatan, no se separan para mejorar la ventilación. Es bastante rara, pero se las traigo para que lo conozcan. Y por acá, la ausencia de tabique nasal. Miren, no hay tabique nasal, prácticamente tiene una sola narina, ¿no? Una sola narina. Hay una prueba antigua, ya no está en los libros ecológicos modernos, que es el uso de una linterna. Apagas las luces en la oscuridad, prendes una linterna de buena intensidad, y creo que esta es la razón por la que no se usa. Hay que pedirle al paciente que abra la boca, colocamos la linterna dentro y él debe cerrarla. Entonces, la luz en su interior debe iluminar la piel, si es una piel rosada, cuando están en esa discoteca, que no se ven nada. Ahora, si los senos están ocupados por secreción, la luz no va a pasar. Entonces, a ver, roja esta zona y aquí ocurre. Lo mismo sucede aquí. Una forma de identificar esas lesiones. Y en el caso de la fosa nasal, pues simplemente es alumbrarla y ver cómo es que el tabique permite el paso de la luz completa, sin cambio de coloración. Por allá, el método para examinar los senos maxilares, siempre con los pulgares, presionándolos o percutiendo directamente sobre el seno. Más allá tenemos una desviación del tabique. Miren, esa desviación del tabique es más notoria porque la desviación es del cartílago, ¿no? De la porción cartilaginosa. Cuando la desviación es aquí arriba en la parte ósea, pues la cirugía es la salida, ¿no? Puede ser por traumatismos, puede ser por malformaciones o congénitas, ¿no?
y la conciencia y la solución. Ahora, hay personas que respiran muy bien, que tienen una nariz muy finita, ¿no? muy delgada, y ellos podría, si hubieran problemas, sí podrían hacer ese procedimiento. Pero lo faringe, ya ustedes saben, hay que hacer que haga la boca al paciente y examinar toda la mucosa, para dar blando, para dar duro, pilares anteriores, posteriores, amígdalas, faringe, la presencia de adenoides, la lengua, el dorso de la lengua, las papilas, la lingual, hacia los lados, las mejillas, todo ese examen se suele hacer en bastantes segundos, lo que el paciente dura con la boca abierta, ¿no? Y más, si usan baja lengua, esos segundos se hacen más pequeños todavía, el paciente no resiste mucho, entonces tienen que ser muy rápidos en observar, tomar una foto, prestar lo que han visto y procesando y analizando, ¿no? Lo más común es ver las famosas faringitis, amigdalitis, faringodengitis, colitis, ¿no? Histalitis, todos los procesos inflamatorios infecciosos. Dentro de la atención primaria es importante este tema del absceso periamigdaliano. Quizás es lo más grave y común, porque sí es bastante peligroso, ¿no? ¿Recuerdan qué pasa por ahí, por donde está la amígdala? ¿Qué estructuras anatómicas pasan por ahí? La arteria carótida, ¿le suena? Está cerca, No me acuerdo. por eso las cirugías de amigdectomías, extracción de la amígdala, tiene esa connotación de riesgo por la cercanía con las arterias. Sí, hablábamos con La cirugía no supera ese riesgo, pero siempre hay que tenerlo presente. Entonces, un absceso periamigdaliano, además de ser doloroso, se caracteriza por ser muy escandaloso. Es un cuadro febril muy intenso, generalmente de un día para otro, debilitante, incapacitante para la persona. Se presenta mucho en niños también. Y es tanto el absceso, la amígdala crece tanto que prácticamente invade el lado opuesto, pasando la línea media, ¿no? Ninguna amígdala normal llega siquiera a la línea de la úvula, siempre está hacia su lado, pero el crecimiento puede ser tan grande que llega a pasar, y el dolor en la deglución es terrible. Y como no hay deglución, hablamos de deglución para la comida, pero también para la saliva. Como no hay deglución, va a haber. Entonces, en los niños que no te hablan, si viene con fiebre súbita de un momento a otro, por ahí de repente un poquito de tos y no quiere lactar o no quiere comer, preguntas a la mamá si ha empezado a babear más de lo habitual. Te dice sí, ya tiene tu diagnóstico. Esa es una amígdala de frente. Bajas lengua y observa la amígdala. Es lo más típico. Uso de bajalengua, recuerden nunca colocar el bajalengua por detrás de la vena igual, siempre antes para no provocar el reflujo del vómito, a menos que estén examinando varias dientes, ¿no? Recibimos cavidad oral antes de la vena igual. Vean ustedes ese exudado, que tiene la amígdala y estos blanquitos es el exudado. Se parece a una fresa con leche condensada, ¿no? Esa es la faringoamigdalitis bacteriana. El exudado por dentro da la clave. Por el otro lado, el acceso amigdaliano. Miren cómo una de las amígdalas ha crecido y se notan pequeñas pústulas en su superficie. Y está llegando, está invadiendo la línea vertical de la úvula. Además de esa característica enrojecida y lentosa, bien congestionada, habla de un proceso inflamatorio. Estos dos pacientes van a tener problemas para la deglución. Ya van a doler cuando pasen la saliva o cuando comen. ¿Son esos dos? Una amigdalitis bacteriana puede terminar en una Uno más que está en el libro, no recuerdo cuál es.
Mujer de 52 años. Motivo de consulta, cefalea temporal derecha y caída de cabello reciente. ¿Tiene sentido? Cefalea temporal derecha y caída de cabello reciente. Pero 52 años, que eso creo que ya está embarazada. Dolor a la palpación de arteria temporal, alopecia parcial frontal, zonas, y un BSG elevado. A ver, ¿hacia dónde apunta? ¿Es un problema dérmico, sistémico, psicológico, autoinmune? Cefalea temporal, encuentran dolor a la palpación en la arteria temporal. Mira. En el análisis, primero tomamos en cuenta el dolor. El dolor es general o localizado. Localizado. En una sola parte bien precisa. Y aparentemente hay una alteración vascular que genera ese dolor, ¿no? El dolor a la palpación en la arteria temporal, específicamente. Entonces, podríamos decir que hay un compromiso de la piel y el tejido celular subcutáneo. Mira cuántos fueron en la Si el anterior. dolor en la arteria puede ser por la infección de la arteria, una arteritis, o puede ser por una inflamación del tejido circundante. Hablamos de un problema de tejido celular subcutáneo, del cuero cabelludo, y encima tiene una caída de cabello, una alopecia, podemos sospechar una arteritis. Arteritis. Está bien. Cuello. Bueno, cuello ya saben ustedes que es la sección del cuerpo que permite comunicar la cabeza con el cuerpo. Y lo interesante del cuello es que es una estructura relativamente pequeña donde pasan muchas estructuras. Así es que la riqueza semilógica es bastante amplia. Igual que la cabeza, pues va a albergar nervios, vasos, además de que es el paso del tubo digestivo del repertorio. Eso le da una connotación un poco mayor. Y también de algunas estructuras endocrinas. Tenemos ahí la tiroides y la paratiroides. Es una zona muy rica en tejido ganglionar. 471. Por lo tanto, va a haber mucha traducción del sistema linfático en las patologías en el cuello, debido a la patología 2 horas sistémica. en el muro. Y en la inspección vamos a ver simetría, vamos a ver volumen, por ejemplo, el bocio, hay un pequeño marcado casi. de la zona anterior del cuello, justamente alrededor de la 1, 2, 3, 4, 5. de la laringe, ¿no? Donde hace prominencia, puede haber una deformación asimétrica donde va hacia un lado más que otro, presencia de quistes o de bocio localizado. Observar también la movilidad con la devolución, si se mueve o no se mueve esa práctica, esa herramienta de respirar o de comer, y siempre observamos la circulación, ¿no? Es muy notorio en algunas personas las venas externas, las venas son muy prominentes y generalmente, normalmente, son más notorias cuando la persona está en un estado emocional intenso o cuando están después de un esfuerzo físico marcado, también es notorio, ¿no? Son venas que responden mucho a ese estrés. Estas venas pueden también producir alguna patología cuando permanecen mucho tiempo voluminosas, prominentes. Por ejemplo, aquí en este gráfico vemos cómo la vena puede manifestarse tan alta y de acuerdo a las mediciones que hagamos vamos a tener una impugitación, en este caso en el yugular, una impugitación yugular primero, segundo y tercer grado, ¿no? Para medir esto hay una técnica especial, como se llama la práctica, su regla, su uniómetro, y con eso sacamos nuestras mediciones. Con el tiempo, hacen ustedes 3, 4, 5 mediciones y con el tiempo lo sacan.
y empiezan a notar los recuadros anatómicos por encima de los cuales ya podemos hablar de una presión venosa aumentada, una presión venosa disminuida. También observamos cómo está la posición del cuello. Hay una patología muy común que para algunos pacientes representa una emergencia y así van al hospital con emergencia, que son las famosas tortícolis, ¿no? Estados donde hay un espasmo agudo del esternocleidomastoideo que no les permite ni mover ni girar, y es un dolor muy intenso. He tenido pacientes que llegan llorando por ello y asustados porque no pueden girar ni un poquito de la esas pacientes también. Hay una tortícolis congénita también, congénita donde hay un espasmo ahí que el paciente no puede manipular con la cabeza. Y algunas que son traumáticas que se quedan así. Hay un jugador famoso, que era argentino, que tenía un problema de cuello corto y había ciertos espasmos, tenía una patología y la noche se sometió a varias operaciones para poder liberar. Recordar también la presencia, recordar la evaluación de las arterias. Normalmente en el cuello podemos ver el latido carotino. Podemos ver normalmente, pero es un latido muy tenue. No es obligatorio, hay que fijarse un poquito con calma para poder identificarlo. Pero si esto se hace más notorio, ya deberíamos inferir alguna sección. La carótida pues va prácticamente emerge directamente de la aorta, ¿no? Esta salida de la arteria de la aorta del corazón, cuando existe una valvulopatía y hace que la sangre cuando se botea no fluya directamente sino por borbotones, por el paso de insuficiencia por ejemplo, se contrae, sale un poco y luego regresa. Y eso hace que haya cierta irregularidad en el aporte sanguíneo, en esa pulsación, y se hace más notorio, más acentuado este latido. Lo que acentúa más es la estenosis. Al cerrar aumenta la presión de salida y hace un poco más intenso. Hay un signo muy antiguo que ya no se ve actualmente, que es el famoso signo de Muset. El signo de Muset, que tiene que ver con cuando el pulso o la dilatación de la arteria es bastante amplio, se contrae y el pulso se eleva, dura mucho y luego cae y nuevamente se produce en varios momentos. Esto hace que el impulso de las dos arterias hipertensión es que siempre está en el documento, es mayor relación con causas cardíacas. Eso sí. Mira. Vamos a ver nuestra fiebre. La valvulopatía tiene que ser muy marcada. Ese paciente tiene que estar enfermo mucho tiempo para que pueda llegar a traducirse en ese tipo. Por eso decíamos en algún momento que esta semiología de los libros es una semiología tardía. Es una semiología que si busca identificar los signos va a encontrar la enfermedad avanzada. La idea actual de unas décadas es superar esa semiología activa, permitiéndonos hacer diagnósticos más precoces. Y algunos países están muchísimos años atrás haciendo esto, ¿no? Haciendo la semiología más con instrumental, con aparatos y con laboratorios, pensando justamente en esa deficiencia que tienen las semiologías clásicas. Recuerdan cuando hablamos de semiología, de técnicas semiológicas, decíamos que era básicamente nuestros sentidos: ver, sentir, oler, son nuestros sentidos, pero aquí nuestros sentidos tienen límites.
Yo no puedo ver o no puedo escuchar sonidos por debajo de 80 decibeles, no puedo observar tumores por debajo de 5 Nada. milímetros, etc. Con percibir lesiones pequeñas, pero otras grandes. Entonces, si bien esta semiología nos resulta útil en determinadas circunstancias, debemos complementarlas con los exámenes que potencian o mejoran nuestra percepción. A nivel de las venas, ya decíamos, la vena yugular, esta turgencia que tiene la vena en algunas personas normales. ¿Hay un escuchado? A don Ramón se le pararon hinchando la yugular. Claro, y eso que estaba actuando, imagínense, para recordar esto. Bueno, el tejido celular subcutáneo puede estar también sujeto a edema, como cualquier parte del cuerpo, a una infección, una inflamación de toda su superficie. Puede haber aire en el tejido celular subcutáneo, lo que conocemos como enfisema, ¿no? Y puede haber una alteración en la consistencia del tejido. Puede ponerse más duro, más blando, friable, o puede haber infiltrado. Esto lo llevamos siempre con la palpación y inspección del cuello. Algo que es muy característico y muy importante examinar en el cuello son los ganglios olfactorios. Siempre evaluemos ganglios. Los ganglios nos dan mucha información sobre lo que podría estar pasando alrededor del cuerpo en general. Y las características de un ganglio que vamos a examinar siempre están relacionadas con tamaño, consistencia, color y movilidad. La movilidad está relacionada con la adherencia a la superficie total. Entonces, tamaño. Usualmente un ganglio es pequeño, es más pequeño que la pepa de una aceituna promedio. La consistencia es blanda, no tan blanda como un masmelo, pero no tan dura como una piedra. Permite la depresión, permite que se deprima suavemente. Y jamás, nunca va a provocar dolor un ganglio normal. Nunca va a provocar dolor. Y finalmente, si ustedes palpan un ganglio, lo van a poder desplazar con la yema del dedo hacia arriba, hacia abajo y lo va a acompañar. Se va a movilizar. No está adherido a estos planos. En cambio, un ganglio patológico tiene todo lo contrario. Es duro, puede haber crecido, está bien adherido a la zona subyacente y puede tener dolor. No siempre hay dolor, pero puede tener dolor. Cuando se alteran estos ganglios, cuando estas características las encontramos alteradas, podemos sospechar de tres patologías que siempre van a ser sistémicas, ¿no? Puede ser una oncológica, puede ser una infecciosa, o puede ser un trastorno generalizado, una sepsis, por ejemplo, ¿no? Una septicemia. A la derecha tienen los grupos ganglionares del cuello y las zonas de drenaje linfático. Es decir, por ejemplo, los ganglios cervicales anteriores, que están en la zona yugular, que drenan la linfa de la lengua, la amígdala, el pabellón auricular, todas las estructuras cercanas, incluyendo la faringe, y así tienen todos los grupos ganglionares y drenaje linfático. Entonces, si encontramos ganglios duros, fijados a planos profundos, no dolorosos, pero que se muestran aumentados en volumen, diremos, si estos están en ganglios submaxilares, probablemente el problema esté aquí, ¿no? En el metafauces, en el borde anterior de la lengua, en el labio superior. Nos permite ubicar la zona probable de origen de esa adenopatía. En la tráquea observamos la posición, si está centralizada, si es móvil o no. Y a la palpación vamos a, primero lo evaluamos con el dedo índice, su ubicación, el nodo, aquí estaría el manubrio, por acá estaría la escotadura,
final hay una diapo completa De dependiente, pero no se nos genera. Es que no es fácil. Sí, pero quería características. Yo investigué, pero mira, Dependiente al total o regional. O también puede ser general. el dependiente es un lugar específico. Generales. Algunos lo examinan como parte del examen endocrino, pero en el examen regional, si no viene con un problema endocrino, no estaría de más evaluarlo. Para evaluar la tiroides tenemos tres técnicas. Una que es la posterior al paciente atrás, dos que es adelante, una bimanual, una monomanual, que te permite valorar tamaño, forma, durabilidad y ubicación de la tiroides. Creo que el examen práctico en el curso anterior. Pedimos exactamente la de Friedler, la protocolo de la G, sí, los dos, la G y una es por clase, la otra es por... y en la práctica lo vamos a realizar con calma. Igual como examinamos los ganglios, en el caso de la tiroides, examinamos tamaño, consistencia y dolor. Y su superficie, si es nodular o no es nodular, si hay nódulos aislados o toda la tiroides ha crecido o no. Ojo, el crecimiento de la tiroides no nos descarta ni nos confirma un hiper o un hipotiroidismo. Es un signo más. Pueden haber hipertiroidismos con tamaño tiroideo normal y también un hipotiroidismo con tamaño normal, ¿no? de la tiroides. Pero al examinarlo, pues nos orientamos más, por ejemplo, al óseo, al crecimiento por ese de yodo, etc. Y no olvidar, para asegurarnos que estamos palpando tiroides, hacer deglutir al paciente. La deglución hace que la tiroides acompañe la tráquea en su ascenso y su descenso. Si eso no sucede, lo que estamos palpando no es tiroides. En condiciones normales, no siempre se palpa la tiroides. Esta foto está más bonita para ver el tema de la irrigación yugular o la presión venosa central. Según nuestro esquema, que buscamos en un momento, esto sería un grado 3, ¿no? Está bien elevado. Y no solamente está elevado, sino está bien prominente, ¿no? Bien prominente. Eso también puede ser un efecto visual y hay que tener cuidado. Un efecto visual. En esta paciente, el cuello es más delgado. La piel está atrofiada, ¿no? Es una piel mucho más delgada. El panículo adiposo casi no existe. Entonces, todo eso hace que la yugular se note, sea mucho más marcada. Entonces, mucho cuidado al momento de interpretar y pensar que tiene un problema severo. Sí tiene probablemente un incremento de la presión venosa, ¿no? Pero de repente no tan intensa como sugiere lo que estamos viendo, ¿no? Habría que medirlo para confirmar. También hay que auscultar el cuello. En esta zona auscultamos para ver los famosos soplos carotídeos, ¿no? Que traduce daños a nivel de la arteria. Y también cuando hay una alteración de la tiroides también se puede sentir ese soplo por compresión. Comprime y la arteria, al pasar la sangre, produce un sonido. Un soplo carotídeo. Recuerden, el latido carotídeo se puede observar en la inspección. Se puede observar. Primero se observa y después se palpa. En el mini que hicimos el semestre anterior, la mayoría se confundió ahí, ¿no? Le pedimos que examine el cuello, dado cara anterolateral, y todos palpo tiroides, palpo latido aórtico, carotídeo, todos por el mismo momento. Pero antes de palpar, observas. Primero observas. Sigues el REM semiológico, inspección, palpación, percusión. Y recuerden, antes de hacer cualquier examen físico,
nosotros le vamos a poner casos para que ustedes examinen. Antes de examinar, 3 cositas previas: presentarse, pedir permiso y lavarse las manos. 3 cosas previas y sin una elaboración. Y muchos se presentan con el primero, el segundo lo ignoran, el tercero también lo conocen. Varón, 35 años, motivo de consulta: aumenta el volumen cervical izquierdo de 3 semanas. Aumenta su cuello, se hace más gordo su cuello de 3 semanas. Hallazgo: adenopatía cervical dura, indolora y fija. Fija significa que está adherida, ¿verdad? Que no se desliza. Pérdida de peso y sudoración nocturna. Ya de una idea por dónde vamos. Y una piel subyacente normal. Entonces, no es un problema de piel, ¿cierto? No es un problema subcutáneo. ¿Por dónde orientarían su primera sospecha? ¿Es un problema localizado o es un problema sistémico? Sistémico por la baja de peso, ¿no? Baja de peso, la sudoración nocturna. Un ganglio o ganglios duros, indoloros y adheridos, fijos, no móviles. ¿Hacia dónde los orienta? Sí, a un aneo si le sumamos la baja de peso, ¿no? ¿No es cierto? Y más aún, si toda la piel está normal en la zona, alejada de la alérgico, ¿no? Entonces, características de la olfativa es alergia maligna. Siempre que tenemos una cultura, apellido, pétreo, y no doloroso, piense en neoplasia. Si lo juntamos con la pérdida de peso, la sudoración nocturna, un linfoma o una neoplasia metastásica, ¿no? O sea, un cáncer cuyo origen es otra zona distinta a la cervical, pero que ha dado metástasis a esa zona. Lectura obligatoria para este capítulo 27 y 28 de Argentina. Ya va 4, ¿no? Así que vamos a acabar con el libro, ¿no?